Muy bien, pues muy buenas tardes. Vamos a comenzar con una reunión más en nuestro grupo, en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 7:30 de la noche, y yo para esto los voy a invitar a meditar unos instantes en un momento de campana a campana. Muchas gracias. Quien guste puede seguir meditando. A continuación, vamos a la lectura de nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en la salud mental y el bienestar del mayor número de personas posibles. A continuación, voy a invitar a quien guste junto conmigo a pronunciar oración de la serenidad. Oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Pues bien, con esto vamos a dar por abierta la reunión del día de hoy. Hoy empezamos un tema espiritual. Este tema espiritual va a ir relacionado a los temas que tratamos esta semana en Centro Psicoemocional Esperanza, y nos va a estar apoyando el día de hoy la teóloga Manuela Guerra con el tema Sanidad del Alma por medio de la fe. Entonces la vamos a invitar a pasar para que nos apoye con el desarrollo. Adelante, Manuelita. Bueno, pues muy buenas tardes. Es un gusto poder estar nuevamente aquí un viernes más con ustedes. Saludos a todos, a los que están presentes y también a los que están conectados y a los que posteriormente se van a conectar. Vamos a iniciar nuestro tema. El tema de esta semana es sanidad del alma por medio de la fe. Iniciamos. ¿Puede, por favor, darle a la siguiente? Ok. Dice, bueno, vamos a ver los temas que se estuvieron viendo esta semana, cómo los vamos a encuadrar o cómo vamos a aterrizar con esto de la sanidad del alma. Aquí dice, el primer tema fue, que es un tema de los 12 pasos, dice, abandonando las antiguas rutinas. Aquí, pues, al que estuvo conectado y al que tenga interés por esto, pues, se puede buscar este tema del día lunes. Aquí comenta, dice, estos se dan cuando verdaderamente se tiene la aceptación, la conciencia y la disposición de corregir nuestra vida. Dejar todas aquellas rutinas que se establecieron en función de los defectos del carácter, de los vicios y las adicciones. Cuando estamos en una condición de vida inmejorada, pues se hacen patrones de conducta. El que bebía, pues tenía su sistema de cómo iba a echarse la bebida. La persona que tiene vicios de tener malas relaciones, pues va a estar siempre buscando de alguna manera pleitos en un sistema rutinario para seguir alimentando esa parte. Aquí cabe todos los vicios y las adicciones y todo lo que se tenga. Cuando una persona tiene el deseo de cambiar, tiene que buscar un nuevo sistema de funcionamiento, si tiene conciencia. Podemos tener la aceptación
pero si no hay una conciencia real de lo que conlleva y de lo que se hizo, difícilmente se va a poder tener esa disposición para dejar. Hay una frase que dice que es imposible que tengamos resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Así que esa frase se establece muy bien aquí. Vamos a pasar al siguiente tema. Esto lo vamos a engarzar un poco con la cuestión de lo que es la sanidad del alma, la enfermedad del alma, la sanidad del alma por medio de la fe. Continuamos, por favor. Dice, atrapados en la zona de confort. Estar atrapado en la zona de confort significa que una persona se impone límites o acepta un estilo de vida para evitar sentimientos de ansiedad, estrés, dolor o incertidumbre. Esto puede limitar el potencial de una persona e impedirle cumplir sus objetivos y afectar su confianza personal. Por ejemplo, la zona de confort es un espacio donde yo no corro riesgos, donde estoy bien acomodado, pero eso va a impedir mi crecimiento. Y seguramente estar atrapado en esa zona de confort, algo subyacente hay en el corazón o en la mente o en las emociones, algo llevó a la persona que se quedara atrapada en esa zona de confort. Entonces, no está arriesgándose al crecimiento, porque el crecimiento pues duele, el crecimiento es sacrificio, es empuje, es decisiones, determinación y no es algo correcto ni sano pues estar atrapados porque todos tenemos virtudes, tenemos talentos, tenemos habilidades, tenemos toda una capacidad para salir adelante. Entonces cuando se está en esa zona de confort pues no hay ese avance. Siguiente, por favor. Ahorita que mencionaba esta zona de confort, también la vamos a ver un poquito ligada también a lo que es la sanidad del alma. Los temperamentos, pues el temperamento es otro tema que se vio en la semana y se vieron los temperamentos. Dice, el temperamento es con lo que nacemos, nuestro, se podría confundir a veces con el carácter, pero el temperamento es algo innato, es con lo que venimos a este mundo, la forma como Dios nos creó y que durante toda nuestra vida eso no va a cambiar. A lo mejor va a mejorar en las debilidades o las virtudes que tenga, porque cada temperamento tiene sus virtudes y tiene también sus desventajas. Entonces, de acuerdo a lo que se vio en la semana, los temperamentos se consideraron como melancólico, flemático, sanguíneo, colérico. Es la manera innata como una persona interactúa con su entorno, reacciona y se enfrenta al mundo. Se manifiesta en la reacción de sus emociones y la reacción a estímulos. Por ejemplo, los temperamentos con relación a la cuestión de la sanidad del alma, pues no todas las personas reaccionan igual a un mismo evento. Por ejemplo, un flemático va a ser más pasivo, que un colérico es más reactivo. Entonces, cada uno tiene una reacción completamente diferente en los impactos que le pueda ocasionar el diario vivir y que a su vez, pues también en el fondo vamos a ver ahorita también esta cuestión de por qué son a veces esas reacciones negativas o erradas. Siguiente, por favor. Las heridas emocionales, pues obviamente van muy de la mano con el tema que vamos a ver un momento más. Dice, las heridas emocionales se erigen como un pilar o muro invisible que pueden arraigarse profundamente, afectando nuestra capacidad para relacionarnos, trabajar y en última instancia vivir de manera satisfactoria. Pues este tema se acaba de ver el día de ayer, pero vamos a pasar de lleno a nuestro tema, al tema que ya me compete de manera más amplia. Entonces, aquí vamos a ver el tema de esta semana, el día de hoy, pues es sanidad del alma a través de la fe. Dice que dentro de los principios básicos de la sanidad del alma, uno de los más importantes es que somos tripartitos. Esto ya lo hemos comentado muchas veces, que somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Entonces, dice, cada área desarrolla un trabajo específico en el ser humano. Yo les hablaba en la cuestión del espíritu, por ejemplo, si yo veo esta imagen, eh, está de esta manera, pero si yo lo pusiera en el centro el espíritu, en la siguiente línea el alma y en la tercera línea pudiera poner el cuerpo, el espíritu quedara en el centro, en el núcleo del ser. Entonces, en ese núcleo del ser, ahí en esa parte es donde nosotros tenemos una conexión con Dios. El alma
pues acá está descrita, dice la mente, la voluntad y las emociones. Nos conecta con el entorno de acuerdo a la motivación. El alma reacciona por los 5 sentidos, por los ojos, por la vista, pues por la vista, el gusto, el tacto, el oído, la escucha. Aquí está. El cuerpo, pues, es la materia con que nos movemos en un mundo físico que tiene 5 sentidos: vista, tacto, gusto, olfato y oído. Y esto puede ser movido por el alma o por el espíritu, porque generalmente cuando no estamos conectados al espíritu, nuestra alma va a querer gobernar. De hecho, siempre quiere gobernar, hacer sus deseos. Y en esta parte del cuerpo dice, hay una frase que dice por ahí, que somos un espíritu que tiene un alma y que mora en un cuerpo. Alguien dice que el cuerpo es el carro del espíritu porque Dios nos lo proveyó para podernos trasladar. Vamos a ver un tema muy, muy bonito en una semana que es acerca de cómo Dios ha establecido el cuerpo, o Dios cómo ve el cuerpo. Es un tema muy interesante, que igual están cordialmente invitados para que lo puedan tomar, lo puedan escuchar, porque vamos a ver que en el cuerpo está el templo del espíritu. Entonces, el alma, la mente, la voluntad y las emociones, ya lo hemos mencionado también, es como la psicología trabaja esas partes, pero si los pusiera yo aquí en este círculo, el alma va a llegar hasta un determinado punto. No puede atravesar las cosas del espíritu porque va a trabajar solo la mente, la voluntad y las emociones. Entonces, el alma es la sede de nuestra personalidad. Así, aquí se encuentran los elementos que nos hacen diferentes a toda la creación de Dios. Porque tenemos pensamientos, tenemos sentimientos, reaccionamos y tenemos un raciocinio, el razonamiento. Tal vez los animales, pues no, tienen una forma de sentir, pero no son seres pensantes como el humano. El espíritu y el cuerpo están fusionados en el alma y cada uno desarrolla su función de acuerdo al diseño de Dios, porque Él nos creó. Entonces, en el orden de Dios, lo primero es el espíritu. Y en la sanidad del alma vamos a ver cómo si el espíritu, el alma es gobernada por el espíritu, va a tener una sanidad por medio de la fe. Pero ese es enfocándonos en el núcleo principal, que es el espíritu. Entonces, esta sería una sanidad que viene de la nutrición del espíritu en una relación con Dios. Baja esas características o esas bondades de Dios a nuestro espíritu, y nuestro espíritu sostiene un alma, y un alma puede funcionar aunque esté herida. Pero vamos a ver cómo se puede sanar el alma de acuerdo a principios que vamos ahorita a, a desarrollar. Siguiente, por favor. Aquí está la mente, dice la mente o el intelecto es el instrumento de nuestros pensamientos, es donde reside el razonamiento, el raciocinio, la imaginación, los recuerdos. Aquí le pongo los recuerdos con mayúscula porque los recuerdos tienen mucho poder en la cuestión de las heridas del alma. Si hay, dice sanidad del alma, si se ocupa una sanidad es porque el alma está enferma. Entonces, aquí operan mucho la cuestión de los recuerdos, las heridas, todo lo que ha pasado en el pasado. Hay mucha gente que está atrapada en el pasado, en lo que le hicieron en su infancia, heridas de su infancia, en toda una vida llena de situaciones que les voy a mencionar en un momento más. Dice, la mente o el intelecto es el medio por el cual cada persona se desarrolla en el mundo físico. O sea, tenemos contacto, podemos ver, pensamos, discernimos, desarrollamos. Se podría decir que la mente es la torre de control, los pensamientos que generan sentimientos y emociones, y eso motiva la decisión de tales o cuales acciones. Una mente descontrolada es igual a una vida totalmente descontrolada, porque en la mente es donde reside la manera de cómo vamos a dirigir, porque lo vuelvo a repetir, un pensamiento, pensamientos generan sentimientos, sentimientos generan emociones y las emociones van a generar acciones. Siguiente, por favor. La voluntad y las emociones. La voluntad es el instrumento de decisión y nos permite manifestar nuestra elección en todo momento. Una voluntad descoyuntada da como resultado enfermedad mental y emocional. A veces la voluntad puede estar aplanada, no tener el deseo, las ganas, el ánimo. Una persona que está, por ejemplo, en depresión, pues va a estar a la baja, no tiene voluntad para hacer las cosas. Otras personas son
voluntariosas, impulsivas, los trastornos compulsivos, o sea, de actuar por impulso, por emoción, entonces eso no es una voluntad sujeta o, o sumisa a la obediencia de principios, sino que está descontrolada. Dice, a través de la voluntad expresamos nuestro sí y nuestro no. Es el órgano que nos permite ser personas libres para decidir sobre nuestra propia vida. Somos arquitectos de nuestro propio destino a través de nuestra voluntad, de acuerdo a lo que la mente o el intelecto nos define basándonos en lo que deseamos, anhelamos o queremos. Esta voluntad puede ser influenciada por aspectos externos, pero finalmente vamos a hacer uso del libre albedrío. Dios nos hizo con ese con ese libre albedrío, con libertad de decidir lo mejor para nosotros. Pero vamos a decidir lo mejor para nosotros cuando estemos también, que nuestro espíritu esté controlando las cuestiones de nuestra alma, porque no siempre tomamos las mejores decisiones y gran parte de la problemática en nuestra vida va a estar basada en decisiones mal tomadas, que se tuvieron las ideas y se siguió el deseo, el anhelo y finalmente llegamos a una conclusión equivocada o a consecuencias lamentables por andar tomando decisiones sin reflexionar, sin prudencia, entonces vamos a tener como respuesta pues consecuencias, se llaman consecuencias y las decisiones a veces pues no tenemos que culpar a nadie porque nosotros somos los que hemos ejercido, por más consejo que nos den, nos pueden dar 5 opciones, pero finalmente nosotros vamos a elegir. Todas las cosas que hacemos, nosotros las decidimos. En la palabra de Dios hay un texto que dice así, pongo delante de ti la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, pero escoge tú. Dice, y así como que medio nos sopla y nos dice, escoge pues la vida, dice, para que te vaya bien a ti y a los que están contigo. Si el alma está enferma, no podemos escoger la vida. Cuando una alma está coja o truncada o tiene cojeras, hay personas que están cojas en su alma que no pueden, entonces no vamos a tener, no podemos escoger la vida ni le vamos a sacar el máximo potencial o tener una vida satisfactoria, disfrutable, no se puede. Las emociones pues son las respuestas automáticas espontáneas de corta duración que se mantienen en el cuerpo, los pensamientos y los comportamientos. Esa es la otra parte del alma. Y si vamos a hablar de la sanidad del alma, quiere decir que hay una mente enferma, emociones enfermas y la voluntad también descoyuntada, que se requiere someterla a la voluntad de Dios o que se alinee a la voluntad de Dios y que Dios nos dé el poder a través de esa conexión y esa comunión donde el Espíritu gobierna el alma, sea a través pues, de la oración, la meditación, la disposición. Vamos adelante, por favor. Dice, alma enferma. Para que haya una sanidad es porque hay heridas. Las heridas del alma son experiencias de vida que pueden quedar sin reparar y que pueden afectar la forma en que se piensa, se siente y actúa ante ciertos eventos. Estas heridas pueden influir en aspectos fundamentales de la vida adulta. Nosotros cuando fuimos niños, hay heridas que son de la infancia, que van a marcar una vida por por toda su trayectoria. En la vida, si esas heridas no son sanadas, por ejemplo, emociones reprimidas que fueron causadas por vergüenza, que fueron causadas por abuso, por abandono, todo eso se va quedando. Y eso es lo que da como resultado un alma coja, que no va a dar su máximo potencial. Dice aquí, sin embargo, es posible iniciar un proceso de reparación en cualquier momento, ya sea a través de la psicoterapia, de las relaciones con los demás o de la relación con uno mismo, pero también a través de la fe en el Creador o en un poder superior. En este caso, pues yo hablaré de la fe en el Dios de la Biblia. Vamos a ver qué es lo que Él dice o cómo puedo recuperar mi sanidad en mi interior. De hecho, este tema es llamado, de acuerdo a la palabra, es lo que es la cuestión de la sanidad interior en el alma, como la palabra restaurar significa levantar lo caído, lo que se vino abajo, eso es. Entonces, permitir que Dios levante lo caído y vuelva, la palabra igual a restaurar, es como cuando hacen una pintura, la restauran y es como volverla al original.
Dios nos creó con un alma limpia, con un alma inocente, con un alma pura, que sí está manchada por el pecado, porque ya venimos marcados con esa parte de imperfección que tenemos en nuestra naturaleza humana, pero un niño es inocente, sus pensamientos, su manera, aunque en el interior ya trae escrito en su conciencia lo que está bien y lo que está mal. Aunque esté pequeño, él ya sabe. Sabemos, intuimos y sabemos, aunque nadie nos hubiera dicho, porque la misma palabra dice que él ha escrito esa conciencia moral, nos dio una conciencia moral. Y en la parte de nuestro espíritu es donde está esa conciencia moral y es donde está pues la intuición y también está la comunión que tenemos con ese poder superior se va a dar en la parte espiritual, en la parte de mi espíritu. Entonces, nuestra conciencia moral fue algo que como que es el timbre con lo que ya venimos, ya Dios nos formó de esa manera. Entonces, vamos adelante, por favor. Aquí hay varias heridas. Por ejemplo, las heridas del alma son cicatrices invisibles que no nos permiten alcanzar nuestro máximo potencial en la vida y estas pueden ser causadas por el rechazo, el abandono, ser ignorado, la humillación, la traición. Dice, cuando alguien pudo haber ayudado o detenido el abuso y no lo hizo, mentiras habladas sobre nosotros mismos, cuando alguien en quien se confía es el que abusa sentir que te has sentido traicionado, aún por Dios mismo. Hay personas que piensan que Dios les falló y eso les abre una zanja que no pueden relacionarse con ese poder superior o en esa área de la fe porque creen que Dios mismo les ha fallado, les ha traicionado. Entonces, la injusticia, por ejemplo, da como resultado en la confianza rota. La confianza es algo que nosotros la necesitamos para ser plenos en esta vida. No se puede vivir sin confiar, porque confiar es creer. Entonces depositamos nuestra confianza en algo que creemos que nos va a responder. Dios nos hizo con esa necesidad de confiar. Nos formó con esa característica. Todos necesitamos confiar y desde pequeños hay algo que se llama la confianza básica, que los padres necesitan desarrollar en los niños, de que los niños puedan confiar en ellos, que puedan ayudarles para que ellos puedan desarrollar esa confianza básica que a su vez a ellos les va a dar seguridad y les va a ayudar en la cuestión de su autoestima. Entonces, cuando hay injusticia, da como resultado confianza rota y el no haber sido escuchado, por ejemplo, cuando alguien, en el abuso, cuando alguien abusa de un niño, por ejemplo, y va y le dice a su mamá y la mamá dice, no le cree, le va a creer mejor al adulto, va a decir que está diciendo mentiras, entonces ahí ya se hizo una herida. La traición, la humillación, el abuso, el abandono, el ser ignorado, el no ser tomado en cuenta. De ese tipo de cosas son las que vienen y enferman o van causando heridas en nuestra alma. A veces pudiéramos decir que nuestra alma es como, desde todo lo que venimos arrastrando de atrás, viene siendo así como un campo minado de granadas, de granaditas que cuando en el presente hay alguna evento, algo que la pueda detonar se puede manifestar ese mal carácter, se puede manifestar reacciones negativas, pero es porque hay algo subyacente y eso pues se va a tratar. Si lo tratáramos con la cuestión de la oración, el Espíritu de Dios dice que escudriña nuestro espíritu, dice que es como una lámpara que revisa. Entonces, Él sabe en dónde está esa herida, en dónde, pero lo que tiene, por ejemplo, en la parte psicológica o las regresiones que se hacen, pueden regresar a una persona a que llegue al evento y pueden cerrar mal o pueden, porque creemos y creo que esa parte es muy privilegiada. Es esa que solamente, pienso Dios, puede entrar realmente hasta donde tiene que llegar y va a llegar en el momento que la persona esté preparada. No forzar las circunstancias y va a llegar hasta el punto de la herida, del trauma y ahí va a haber una sanidad por el poder de Dios, por el poder del Espíritu de Dios en la persona, cuando hay esa comunión. Entonces, todas estas cosas, vamos adelante, que hay algunas más. Son muchas, es innumerable todo lo que podría ser,
Por ejemplo, el abuso verbal, el psicológico, el emocional, el físico, ser expuestos a violencia, un niño que está viendo que el papá le pega a la mamá y viceversa, a los hermanos, todo eso es abuso. Se expone, no le están haciendo nada a él, pero él está viendo. Entonces, eso le causa también heridas. La negligencia, los descuidos, por ejemplo, descuidos en ser amados, protegidos, validados, capacitados, escuchados, confortados, la cuestión de la violación, o sea, todo eso viene causando heridas en el alma. Todo eso se va a almacenar y hace rato les ponía los recuerdos como en mayúscula, porque ahí es donde se activan los recuerdos. Hay una manera y que esto sería tal vez cuestión de otro tema, que se llama sanidad de los recuerdos. Si nos fuéramos específicamente para irnos por áreas, ¿cómo se sanan los recuerdos? Porque los recuerdos son los que hacen a una persona permanecer en el dolor o atrapada. Entonces, cuando hay ese tipo de dolor encapsulado, pues, que se va quedando por todos esos rechazos, por ejemplo, la cuestión del rechazo es negar el ser, es hacer sentir a la persona que no vale, que no pinta, que no tiene valor. Y no hay cosa que daña tanto en la herida, en las heridas del alma como eso, afectar la identidad, hacer que una persona con comentarios hirientes, con todo, pierda la fe en sí misma. Eso es anularla completamente, es borrarla. El abuso sexual también tiene esa característica, destruye el núcleo del ser. Es una de las heridas más profundas o más destructivas en el transcurso de una vida infantil, en la cuestión del abuso sexual, que destruye completamente esta parte del espíritu, toda esa conexión que hay, que debe de haber. Por ejemplo, que está la vergüenza, ser obligados a hacer cosas en contra de nuestra conciencia. Puede suceder en familia, los abusos, el machismo, el autoritarismo, muchas cosas que por chantaje, por control, se obliga a la persona a hacer cosas que no quiere, eso va a causar también heridas. Pérdidas, por ejemplo, el divorcio, la muerte repentinas, la pérdida frecuente de tiempo para recuperarse también es una pérdida, porque estás invirtiendo tiempo en recuperarte y el tiempo no vuelve. Y en sí mismo, el tiempo mismo es una pérdida también que se tiene que se ocupa mucha capacidad y resiliencia, pero que también en este tema de por la fe, en la oración se puede agarrar esa capacidad de ensanchar nuestro espíritu al nivel del tamaño del dolor que se vive o el que se va a enfrentar y poderle hacerle frente. La fe y la aceptación son dos principios espirituales fundamentales para encontrar sanidad, porque la aceptación, por ahí se dice que con negar una herida no quiere decir que no existe, está ahí adentro. Entonces, la aceptación, entender esa aceptación para poder recuperarse, pero obvio que se va a llevar tiempo. Por ejemplo, también las pérdidas de posesiones, el robo, etcétera. Las heridas del alma separan a la persona herida de sí misma, pierde contacto consigo misma, pierde contacto con Dios y pierde contacto también con el ser humano. Se puede aislar. También se han tocado los temas aquí en el centro acerca de cómo una persona se puede abandonar a sí misma, es dejarse caer completamente. Entonces, por todo lo que ya mencioné, estos son unas cuantas, pero es infinidad de puntos que podríamos decir de cómo un alma puede llegar a estar enferma. Pero, ¿qué es lo que se hace cuando empezamos a entrar en la cuestión de la sanidad? Pues primeramente tener que aceptarlo, negando mi realidad, como también se viene un tema de conmiseración, personas que no les gusta recordar su pasado, que pasan lamentando el pasado porque no les gusta cómo lo vivieron. Pero eso, los lleva también a estar anclados y pueden caer en la zona de confort, porque están quejándose y lamentándose de algo. Entonces aquí es la aceptación, salir de la negación, ver su realidad y agarrar el valor suficiente para poder enfrentar. Una de las cosas más importantes en la sanidad interior por medio de la fe es que cuando nosotros tomamos la decisión de sanar, Dios va a respaldar nuestra decisión y Él nos va a ayudar con recursos, vamos a ir abriendo camino, se empiezan a abrir los caminos de recuperación. Vamos adelante, por favor. Aquí está la clave de la sanidad. Por lo anteriormente expuesto,
indefectiblemente, la base de la sanidad del alma por medio de la fe es el perdón y el arrepentimiento, porque para todo lo que acabamos de leer va a mediar arrepentimiento, perdón, arrepentimiento y fe. Y ahorita lo voy a explicar cómo, porque para toda la lista que pusimos ahorita, si es rechazo, pues tiene que haber un perdón. Se necesita perdonar. De hecho, el perdón es la llave de la sanidad. El perdón es así como, yo les digo que el perdón o la decisión de perdonar es una puerta que tiene la chapa por adentro, porque nada más por adentro se abre. Hay gente que se cierra a no, no, yo no voy a perdonar porque esto es muy injusto. Entonces ella misma queda atrapada y prisionera de su propia alma. En esa, al rato se empiezan a hacer así como murallas alrededor y queda atrapado, metido ahí. Para poder sanar, primeramente, como le digo, la llave es el perdón, tomar una decisión. El perdón es una decisión y es un proceso, no es por sentimientos. Nadie vamos a querer perdonar. Si esperamos una mañana alegre, decir hoy voy a perdonar a todos, yo creo que ahí nos vamos a quedar esperando. Porque a veces le preguntamos a personas, necesita perdonar, ¿quiere dar un paso de perdón? Y dicen, no, es que todavía no estoy listo, más adelante. Y otra vez, no, es que no estoy listo. Pero si nos vamos a basar en emociones, nunca vamos a estar listos, porque el perdón en sí es una decisión, pero esa es la llave que va a abrir a la sanidad, porque una vez decidiendo perdonar, entonces me voy a encargar de la herida. Suelto al ofensor y me encargo de la herida, porque en todas las características que vimos ahorita de esa lista, siempre va a haber un ofensor. Entonces, y si hay resentimiento, si no hay cosa más grave y profunda en el alma para que un alma se enferme que la amargura, el resentimiento. Todas las raíces de amargura pueden desarrollarse profundamente si una persona no perdona. Entonces, para empezar ese proceso de sanidad por medio de la fe, necesita el perdón y el arrepentimiento. Dice, mediante la aceptación y la confesión, perdón por parte del ofendido y arrepentimiento por parte del ofensor. Pero no vamos a olvidar que el perdón, dices, por parte del ofendido, la persona que recibió el daño, pero no vamos a olvidar que a veces vamos a ser nosotros los que hemos dañado. Entonces, tanto mal me va a hacer a mi corazón y a mi alma, me va a hacer mal el mal que recibo, pero también el que hago, porque no podemos hacer daño a otros sin dañarnos nosotros mismos. Es un principio, aunque aparentemente no se note, pero así es. Entonces, el perdón es por parte del ofendido y arrepentimiento es por parte del ofensor. Dice que el alma no se sana a sí misma, el espíritu debe gobernar al alma a través de la comunión con Dios. A ver, la palabra perdón, ¿de dónde viene? Todas las creencias, todas las corrientes siempre van a hablar de perdón. En el idioma que lo quieran manejar, pero se tiene que trabajar perdón. El perdón es un principio eterno. Un principio bíblico es una manera de cómo entrar en esta línea de sanidad. Dice, igual la relación con Dios comienza a través del perdón de Dios para con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. O sea, Él nos perdona a nosotros a través de ese sacrificio que se menciona en la palabra de Dios que Jesús hizo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va a ir al Padre si no es por mí, porque primero hay que pasar por creer en esa obra que Él hizo, porque Dios es un Dios justo y Él quiso satisfacer su propia justicia al entregar a su Hijo si Él hubiera directamente, por ejemplo, vamos a pensar en un hombre que, vamos a pensar que mató a toda una familia y lo llevan al juez. Y el juez le dice, yo lo amo tanto que lo perdono. Si el juez hiciera eso, caería en perjurio, porque él está para establecer la ley y ordenar la justicia. Entonces, él no podría hacer eso. Tendría que haber una compensación, ya sea con cárcel, con una fianza, para que se pueda equilibrar, porque la justicia exige un pago. Entonces, a través de esta profunda verdad que hay, es que ninguno de nosotros somos justos. Dios es justo, pero para satisfacer su justicia, dice que entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera por nuestros pecados. Entonces ya está, el pago ya está hecho. Nada más que yo necesito ejercer fe en ese pago que ya se hizo para que yo pueda tener acceso al perdón de Dios y luego, después de recibirlo,
Dice que el Espíritu de Dios viene a nosotros una vez que recibimos esa fe y entonces somos capacitados para soltar el perdón, para poderlo dar de manera horizontal, porque primero lo recibo de manera vertical y luego lo voy a llevar de manera horizontal o hacia abajo. Y ahí empezamos, si tenemos una relación, la sanidad del alma empieza precisamente con esto, porque tiene que mediar un arrepentimiento. Cuando Jesús empezó su ministerio en la tierra, él vino, las primeras palabras que él dijo, arrepiéntanse. El arrepentimiento tiene un poder. Dice, arrepiéntanse y crean que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces es arrepentimiento y fe en lo que él ha dicho. Son esas dos cosas o en las que entramos. El arrepentimiento tiene un gran poder para la sanidad, porque va a cancelar la deuda vieja. Aquí hay una oración que hizo el rey David, dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él cuando expresa esto, dice, contra ti, oh Dios, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por ejemplo, una persona que es abusada y es chantajeada, entonces no tiene la capacidad de poner límites. Entonces ahí en esa parte está cayendo en error, porque muchas se guardan en silencio y no dan paso, ya sea por vergüenza, por timidez, porque no se animan, porque tienen miedo al ofensor, pero su deber es hablar. Entonces también tienen que pedir perdón por haber callado. El origen de la enfermedad del alma, pues ya lo mencioné hace un momento, pues es el pecado. En cuanto damos paso a la fe sobre el sacrificio de Cristo, ahí comienza la sanidad. De verdad empieza porque el alma puede estar herida, tenemos conexión ahora con el Espíritu de Dios, podemos orar y podemos bajar de Él en esa comunión y Él nos puede dar esa paz, esa tranquilidad, esa capacidad para poder decidir en hacer lo correcto, pero es la fuerza, porque nosotros no tenemos fuerza, la fuerza viene de Él mediante esa comunión y ahí va a empezar el proceso. Aparte, el llevar una sanidad a través del Espíritu Santo o ya cuando el Espíritu mora en nosotros, Él es el que va a dirigir y te va a sacar a través de eventos, a través de situaciones que te recuerdan el evento y es cuando tengo la oportunidad de llevarlo y entregarlo, porque son tantas cosas que hay adentro que a veces pareciera es lenta la, la sanidad, pero es estar ahí constante y en oración. Esto es un camino para toda la vida, o sea, estar constantemente recibiendo esa liberación. Siguiente. Dice, alimentando el espíritu, Él nos ayuda a escoger la vida. El espíritu alimentado es la fuerza interior que sujeta al alma. Necesitamos fortaleza, fuerza, capacidad. Dice, hay promesa. El Creador promete vendar las heridas del alma. Jesús, Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Acuérdese que estamos hablando en sentido espiritual. Entonces, hay personas que están este, mm, quebrantadas de corazón, afligidas, cautivas, ciegas, oprimidas. Entonces dice que estas palabras que él menciona aquí fue cuando recién empieza él su ministerio o su trabajo de servir en esta parte. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Así que él tiene la capacidad, tenemos muchos relatos y cómo él sanó, dice que iba por las aldeas y por todo lugar sanando toda enfermedad. Entonces puede sanar la enfermedad del cuerpo, también la del alma, también es sanada. Siguiente, por favor. Dice, Jesús vino a salvar y hacer descansar las almas perdidas. Cuando decimos, ay, es un alma perdida, pues sí está perdida, pero alma, pues es esa parte de la mente, la voluntad de las emociones. Entonces él vino a rescatar las almas. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso
y humilde de corazón, y van a hallar descanso para vuestras almas. Y ya lo sabemos, la clave para encontrar ese descanso empieza con la humildad. Lo hemos mencionado mucho acerca de que la humildad también es una llave maestra, porque es algo que por medio de nuestra voluntad uno la ejecuta para poder dar el paso, abrir el camino de la sanidad. Dice, Él convierte y sana el alma cuando se la entregamos a Él. A todo aquel que se arrepiente y le da paso a la fe en Jesús, Jesús mismo le da de su espíritu, que es el encargado de sanar y restaurar el alma. Se le atribuye al Espíritu de Dios esa sanidad, esa capacidad de volver a levantar y dejarlo en esa área otra vez como nuevo. Incluso hay un proceso. Espero en alguna ocasión nos toque la sanidad de traumas, cómo se sanan los traumas, porque un trauma, hay heridas, pero otras son traumas más profundos. Aquí hay un texto que dice, dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. El corazón es todo lo que somos realmente, nuestro intelecto, nuestra mente, el corazón de la mente. Siguiente, por favor. El corazón es todo lo que somos, debe haber una entrega, una rendición, una humillación. Primero, para que la fe que obra pueda ser activada, tiene que haber un acto de humildad, de derrota, un reconocimiento. Reconocer nuestra condición y reconocerla y entregarla con un acto de la voluntad, ir a Él como estamos y como somos. Para recibir ayuda hay que pedirla. Aquí hay un texto que dice, sácame de esta angustia para que pueda alabarte. Al ver que me tratas bien, los justos harán fiesta. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Oren al Señor y Él los escuchará y Él los salvará de todos los peligros. El Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. Si alguien es justo, no importa cuántos males sufra, el Señor, dice, lo rescatará. Siguiente, por favor. O sea, Él está dispuesto. Dice, cuando clamamos con fe, la ayuda vendrá. Y vamos a ver aquí esta parte de los pasos para la sanidad por medio de la fe. Aquí está una hojita, o sea, una guía. Primeramente, aquí es guía para la sanidad del alma por medio de la fe. Dice, pero cuando ustedes oren, háganlo a solas, a puerta cerrada, y el Padre de ustedes, que conoce todos los secretos, los recompensará. Esa es una parte. Hay dos maneras como yo puedo ir. Por ahí en los 12 pasos, haciendo alusión a ellos, dice, tienes que reconocer tus dolores, tus faltas, todo ante ti mismo, ante Dios y ante otra persona. Es un reconocimiento, son los pasos, pero primeramente tienes que aceptarlos para ti. Entonces tú puedes ir allá cerrada la puerta y reconocer qué es hablar con tu Padre que está en lo secreto. Recordemos que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, entonces Dios se convierte en nuestro Padre, porque dice que a todos los que le reconocen, a los que tienen fe en su obra salvadora, les da el derecho, la autoridad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y por eso de ahí nace el Padre nuestro. Cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, es porque nos da la condición de hijos. Son hijos todos aquellos que reconocen, de acuerdo a la escritura, esa es la manera. Entonces dice, pero ustedes cuando oren, hagan las olas a puerta cerrada y el Padre de ustedes, que conoce los secretos, lo recompensará. Ahí dice, el primer punto, pues es la aceptación, salir de la negación y entrar en el reconocimiento de la herida, como dije hace un momento. No se puede decir que una herida no existe con negarla, porque ahí está. Entonces, a veces pasa mucho tiempo en que llegamos realmente a aceptar nuestras heridas, nuestros defectos, porque no sabemos cómo manejarlo. Pero aquí es una bendición porque sabes que Dios te ama y Él te dice, ve a Él como eres, como somos y como estamos. No va a querer como algún tipo de religión que pareciera que necesitamos ser perfectos primero para que nos pueda aceptar. No, te va a tomar como eres y como estás y así, pero tienes que reconocer, entonces, aceptación de la herida o enfermedad del alma. Y es aquí, pues invitar a Jesús a sanarla a través del Espíritu Santo, solicitar que Él la arranque y la quite. Pero esto es ya entramos en cuestión de la oración.
Dice Romanos 7:18, dice que pues nuestro problema, dice que yo quiero hacer el bien que quiero y no lo hago, más el mal que no quiero, eso es precisamente lo que hago. Entonces tengo que derrotarme ante eso, porque muchas veces con nuestra voluntad queremos hacer el bien, pero terminamos haciendo las cosas todo lo contrario. Pues ahí sí necesito la ayuda. En otra parte dice, si nosotros decimos que no tenemos errores, que estamos sanos, que no nos hace falta nada, entonces dice, somos unos mentirosos, porque no hay nadie que no tenga algo porque somos imperfectos. Entonces no podemos negar eso o decir, yo estoy sano, yo no tengo, a mí, yo limpio. No hay así, porque ahí dice que no, que el tal es un mentiroso. Así que el otro punto, pues, es la confesión. La confesión en todas las líneas o corrientes, la confesión es vital y esto es bíblico. Necesitamos primeramente hablar de la herida, dice de la ofensa, la herida, la falta de perdón, el juicio o pecado involuntario o voluntario. Esta confesión, yo puedo decir, pues me ofendieron, Señor. Entrego al ofensor, pero yo tengo que tratar con la herida, tengo que tratar conmigo, porque a veces se pasa toda una vida señalando al ofensor y estamos hacia afuera en vez de mirarnos hacia adentro. Entonces, por eso es necesario el perdón, para poder soltar al ofensor y voltear a ver mi propia herida. A veces esa herida no se sana pronto porque a veces se quedan fracturas por dentro y es más doloroso cuando se tiene que hacer como una incisión, una operación para poder otra vez volver la herida, pero eso pasa cuando son faltas de perdón, estamos más enfocados pues en el ofensor. Entonces la confesión es confesar la ofensa, la herida, la falta de perdón, el juicio, el pecado involuntario. Dice que si confesamos, Él nos va a perdonar y nos va a limpiar. ¿En qué parte nos limpia? En esa parte del alma. Él vino a sanar el alma, a sanar nuestro corazón. Dice el que confiesa su pecado y se aparte de él, alcanzará misericordia. Entonces va a prosperar. El otro, acá dice 5:16, dice Santiago 5:16, dice, confiésense los pecados unos a otros para ser sanados. Perdonados ya somos por Cristo, porque hemos recibido, pero la sanidad del alma va a venir a través de la confesión. Por eso es necesaria la confesión. Le da un poquito para arriba, por favor. Dice, ¿cuántas veces nosotros podemos estar muy mal, pero no sentimos arrepentimiento? O sea, yo sé que estoy mal y me duele y estoy batallando y todo, pero no estoy arrepentido. No. Entonces, la oración por arrepentimiento, yo tengo que pedirle a Dios también el arrepentimiento. El arrepentimiento es un don, es como un regalo. Y cuando Dios lo da, es de los mejores, porque entonces sí te va a llevar a una contrición de espíritu tal que vas a quedar quebrantado, pero te vas a levantar erguido, porque entonces vas a soltar realmente todo el dolor, todo, porque a veces, muchas veces no estamos arrepentidos y puedo ver pues muchas personas en esta condición que saben, pero se ponen en su punto de que saben que están mal, pero bueno, no doy el brazo a torcer. Entonces, si es necesario pedirlo, dice pedir ayuda y gracia a nuestro Padre Celestial para poder arrepentirse si no lo siente el arrepentimiento y siente el arrepentimiento y para poder perdonar. No puedes perdonar o no puedes soltar si primeramente no hay un reconocimiento y un arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento, tengo que confesar de qué me arrepiento. Cuando alguien nos hiere a nosotros, hay una herida porque hay un impacto, pero nosotros en la parte donde vamos a fallar y vamos a acarrear más mal para nosotros porque nos ponemos a juzgar al ofensor. Entonces, el juicio que levantamos contra el otro va a recaer sobre nosotros también en nuestra salud. A veces con es suficiente con lo que ya recibimos, pues como para inconscientemente o por ignorancia empezar a juzgar y recibir todos los males que nos deja la falta de perdón. Puede ser la herida pequeña, pero las reacciones nuestras, dicen por ahí que no, Dios no nos va a juzgar por las acciones del otro, nos va a juzgar por nuestras reacciones, de la manera como respondimos si lo respondimos con venganza, entonces levantamos juicios contra la otra persona y no estamos capacitados para esto. Y eso enferma mucho el alma también. De hecho, el resentimiento, la falta de perdón, se originan por juzgar a otros. Si nosotros no juzgáramos el caso, no pasara nada,
podríamos soportar de una mejor manera. Entonces, del juicio, la condenación, el prejuicio, el juicio que haya vertido sobre padre, sobre Dios, sobre uno mismo, sobre quien le haya hecho la herida. Entonces, el arrepentimiento, dice, venga y arrepiéntase, y van a venir de Dios tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, en medio de la confesión. También está la parte de escoger cambiar. Eso es una virtud que viene también después del don del arrepentimiento que Dios nos puede dar. De verdad va a venir un cambio. Es algo maravilloso que nos puede dejar ese don de arrepentimiento espiritual, porque nos va a dejar un sincero deseo de cambiar y Dios nos va a ayudar. Es escoger a caminar de una manera nueva, determinar de tener los patrones que traían las viejas estructuras de pensamiento, estando bajo la influencia de la herida, actuando y trayéndolas en fe a su extinción en la cruz de Cristo. O sea, vamos a traer todo eso, lo viejo, así como decía, cambiando las rutinas, pues aquí entra eso de cambiando las viejas maneras. Esas viejas maneras yo las tengo que crucificar, las tengo que llevar a su extinción a los pies de Cristo en oración y entregarlas y tener una disposición y un anhelo, un deseo por querer cambiar y empezar con nuevas actitudes y Dios va a respaldar mi decisión y empezamos a caminar de una manera diferente con su ayuda. El 6, ¿le puedes subir poquito, por favor? El 6 dice el perdón. Soltar el perdón a las personas juzgadas, a todas las que me hicieron las heridas, a las que yo juzgué, a las que me lastimaron y que yo las juzgué, tengo que pedirle perdón a Dios por eso y arrepentirme de eso porque Él es el único juez. Yo no puedo tomar ese lugar. Inconscientemente muchas veces tomamos ese lugar que no nos corresponde, el juzgar el mal ajeno, pero a mí no me toca, es a Dios a quien. Entonces, para empezar a arreglar la relación con Dios, a esa conexión con Dios, tengo que pedir el perdón hacia allá, al ofensor, a Dios mismo, hablar si es con Él, con quien estoy enojado. Perdón por los errores confesados, dice, perdonar a la persona que te hirió y pedir perdón por los juicios que se hicieron contra dicha persona. Personas heridas hieren a otros. Nosotros no tenemos la capacidad de juzgar a una persona herida. Nuestros padres nos hicieron daño, pero era porque también a ellos los dañaron. Ellos estaban heridos. Se dice, personas heridas hieren a otros. No tenemos la capacidad nosotros para juzgar a una persona herida. En la realidad espiritual, el perdón es la llave de la sanidad. Soltar toda amargura, que es la que provoca la mayor enfermedad del alma. El perdón es necesario. La bendición al ofensor, pues aquí habla claramente, dice, bendigan y no maldigan. Tenemos dice, bendice a tus enemigos, ama a tu enemigo, bendice a los que te maldicen, ora por los que te injurian, los que te perjudican y hazles el bien. O sea, esa es la determinación para ir soltando a cada persona y alinearme en la parte espiritual. Esta parte es muy importante de hacer una oración por el ofensor. De hecho, aunque una persona no decidiera soltar todo el perdón, empezar por ahí bendiciendo a la persona. De principio le va a costar mucho trabajo, pero en el ejercicio va a lograr hacerlo. Y poco a poquito, como dicen por ahí, haz que crees y terminarás creyendo. Es como un ejercicio que ayuda mucho a sanar y a soltar el costal que se va acumulando en el alma, en el corazón. ¿Le puedes subir un poco, por favor? Ya casi estamos por concluir. Dice la bendición del ofensor, ya lo mencioné. Hay que bendecir a todos esos que te han hecho daño. Declaración de renuncia de juicios. Renunciar a todos los juicios y votos en el nombre de la autoridad de Jesucristo. El poder de Dios es mayor que el poder de juicio. Por ejemplo, si yo juzgué a mi padre porque fue un mal padre, yo voy a terminar siendo un mal padre. Porque dice que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, de verdad que el juicio dice, no juzgue para que no sea juzgado, porque con la vara que mida, lo volverán a medir. Entonces, somos muy tendientes a juzgar a las personas que nos han hecho daño, pero es muy diferente cuando juzgamos a las que son autoridad, tienen mayor poder, porque esa autoridad fue delegada por Dios y así se haya equivocado. En la autoridad, nosotros tendemos a juzgar mucho el desempeño y el comportamiento, pero en la línea espiritual, tú vas a honrar nomás por la posición que tiene la persona. Así se haya portado bien o no haya hecho lo que debió de haber hecho, Dios va a sanar el corazón y va a suplir esas necesidades y esas carencias que no fueron suplidas. Pero nosotros no debemos
juzgar. Y si se han juzgado autoridades, los padres sobre todo, tenemos que renunciar a eso, no volverlo a hacer y creerle a Dios que no va a venir esa mala cosecha. Es como que eso no fructifique, pues toda semilla que uno siembra tarde o temprano va a cosechar. Y, por ejemplo, cuando hay juicios contra los padres, no van a fructificar esos juicios hasta que seamos nosotros padres. Entonces, va a pasar mucho tiempo hasta que somos padres, entonces vamos a cosechar en este sentido. Entonces, hay en muchas maneras, pero tenemos que entender que Dios es mayor y el poder de Dios es mayor que el juicio. Lo importante es reconocer y arrepentirse. Y en la parte espiritual hay un borrón y cuenta nueva. Lo que realmente borra y hace a una persona comenzar una vida nueva es el arrepentimiento, cuando hay verdaderamente un arrepentimiento. Dice, normalmente es necesario perdonar y arrepentirse por cada una y toda experiencia específica, individual, hiriente o acción o reacción dañosa que el Espíritu Santo revele. Cuando empezamos a tener esa relación, nos van a caer 20. Es que yo falté aquí, fallé allá. Entonces, ese momento es el momento de la confesión y aplicar toda esta línea y ir a confesar y hacerlo. Eso es de una manera personal, ir llevando, yo me hago cargo de mi restauración, yo voy, yo sé dónde me está hablando Dios, yo sé cuando necesito ir a hablarlo con otra persona porque siento que me ahogo, pues tengo que buscar ese guía espiritual o alguien con que yo pueda vaciar y me va a dar, mi alma se va a ir empezando a liberar y a ensanchar porque empieza a descargar y Dios empieza a levantar todo eso aplastado que está allá adentro. Por lo que se ha vivido, empezamos a quitarle peso y va a empezar una oxigenación y a empezar todas esas emociones reprimidas van a salir y va a haber una libertad espiritual. Dice, puede ser necesario repetir la declaración de perdón varias veces para llevarla a su fin y derramar sanidad en las áreas heridas del corazón. Recuerde, el perdón es una decisión y un proceso. La mayoría de las veces no es suficiente una sola vez, tomando en cuenta esto último, viva en la aceptación de esta realidad. Porque a veces dicen, es que yo ya lo perdoné. Y no, resulta que no. El perdón humano es muy diferente a un perdón divino, completamente. Y nos vamos a dar cuenta porque dices, ay, es que que no lo había perdonado. Y vuelve a sentir otra vez acá las mariposas en el estómago, que se le encoge el estómago, o se le eriza o se le levantan así los cabellos y dices, pues, ¿cómo está esto? Que no, yo no había perdonado. Entonces, quiere decir que no. Y si eso es un perdón humano, porque tenemos una mente, si escucháramos tantas cosas positivas, nuestra mente es como, se lava nuestra mente nomás. Y llegamos a creer cosas, pero Dios va a lo profundo del corazón. Y ahí es donde está la verdad. Entonces, la misma vida y los encuentros que tenemos y todo nos van demostrando si estoy sano o no estoy sano, o solamente estoy creyendo. Entonces, ya para terminar, la siguiente, la última, dice, tenga presente que si se equivoca de nuevo, el vivir en Cristo es un estilo de vida de fe, arrepentimiento y perdón. En cuanto tenemos arrepentimiento, estamos en el Espíritu. En esta parte aquí dice eso, que vamos a vivir esa vida de fe y de arrepentimiento. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, siempre podemos presentarnos ante la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo derramada para perdón de pecados. O sea, vamos allá por lo que Él hizo, no por lo que hicimos nosotros. Así que aquí está esta manera, es una manera de sanar, pero de una manera profunda. Y día con día Dios va a ir presentando esas situaciones que requiera sanar. Y si está en verdadera comunión, las vamos a poder llevar delante de su presencia. Muy bien, pues ya para terminar, vamos a dar un tiempo, un minutito para las personas que están conectadas a través del Zoom. Si gustan hacerle alguna pregunta o algún comentario aquí a Manuelita Guerra, con gusto nos lo pueden poner en el chat y aquí se lo pasamos a Manuelita. Bueno, pues le voy a sugerir, crea, Dios puede sanar su corazón. Él tiene una manera muy grande, muy amorosa de cómo tratar. Él nos creó y desea que alcancemos nuestro máximo potencial en la vida. Así que, pues Dios los bendiga. Es un gusto haber estado aquí con ustedes.
Pues bien, muchas gracias, Manuelita, por el desarrollo de este tema espiritual que va relacionado a los temas de la Semana de Centro Psicoemocional. Y pues aquí esta sugerencia de sanidad del alma a través de la fe, pues que es algo que para poderlo hacer, pues hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, pues con esto vamos a dar por terminada la reunión del día de hoy. Yo pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. A las personas que están conectadas mediante el Zoom, si gustan, pueden ponernos en el chat algún teléfono o algún correo electrónico para el día lunes, enviarles la grabación del tema que estuvimos viendo el día de hoy, ¿no? Y pues bien, voy a dar por terminada esta reunión pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias y muy buenas noches.